Buenos días, soy Natalia Sánchez de Spanish-Perfecto and I'm here to help you learn Spanish-Perfecto from level 0. Today we're going to continue with el pretérito indefinido and we're going to recap the verbs ending with ER and also the verbs ending with AR. Are you ready to start? Empecemos! We have learned already to conjugate verbs ending with AR and ER. We have also learned to conjugate a verb that we use very frequently, which is the verb estar. So today we're going to recap these verbs and we're going to introduce another verb that is very common, very similar to estar, and very complicated to differentiate when it comes to the use of these two. We usually know if you are a learner of Spanish when you make mistakes with these two verbs. Can you guess already which verbs I'm talking about? One ends with AR, estar, and the other one with ER, ser. First of all, let's start with verbs ending with AR. For example, I think this is a new verb for us. Empezar, to start, to begin. Empezar. Yo empecé. Tú empezaste. Él empezó. Nosotros, nosotras empezamos. Vosotros empezasteis. Ellos empezaron. Sometimes I don't say the feminine or the masculine because it's too repetitive. So you understand that when I say nosotros is also nosotras, él is also ella, vosotros is also vosotras, and so on. Empezar. And now let's recap the verbs ending with ER. This is a verb we studied last week and it's the verb creer, to believe. Yo creí, tú creíste, él creyó, nosotros creímos, vosotros creísteis, ellos, ellas creyeron. Remember, we changed that I with a Y so it sounds better. And finally, we're going to introduce the verb ser. Pick your notebook again and don't miss out this important verb. Ser. Yo fui. Nothing to do with infinitive of the verb. Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Ellos, ellas fueron. Fui, fuiste. Fue, fuimos, fuisteis, fueron. Once we start with verbs ending with, we will go through this verb again because there is something important you must know, but it's also something you will learn very quick. And before we start with the test I promised I've brought today, we're going to do the last recap of the verb estar. Ser and estar are very important verbs and we use them very often, so you should be familiarized with these two verbs. Estar, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. And now it is time to go through the test. Vamos a escuchar la historia de la cultura maya. Los mayas son un pueblo de Mesoamérica. Los orígenes de los mayas empezaron por primera vez entre el año 7000 y 2000 antes de Cristo. Los cazadores y agricultores
abandonaron sus hábitos nómadas para crear pueblos y ciudades. Su alimento o comida básica fue el maíz. El maíz cambió radicalmente la cultura de los mayas. Entre el año 1500 y 200 antes de Cristo, los mayas empezaron sus rituales más famosos y su cultura y costumbres crecieron muy rápido. Entre el año 200 y 900 después de Cristo, los mayas alcanzaron su máximo esplendor. Estos perfeccionaron su arquitectura, templos, pirámides y edificios. ¿Cómo fue la desaparición de los mayas? Hay una teoría. La teoría creyó que una larga sequía acabó con su agricultura y el desastre llegó a sus ciudades. Los mayas emigraron a lugares más fértiles y los españoles conquistaron las ciudades abandonadas. How did you do after this test? Were you able to understand at least a little bit? ¿Entendiste el texto? Entender, comprender, entender, to understand. ¿Comprendiste? ¿Entendiste? Yo entendí, tú entendiste, él entendió, nosotros entendimos, vosotros entendisteis, ellos entendieron. Today's test is something we have not done before. We've had conversations between people, but today we're talking historically about something which is always more difficult. So that means you are now in a different level or you are leveling up your Spanish. Let's translate it together and then we read it again at a normal speed. Vamos a escuchar, we're going to listen, la historia, the story de la cultura maya, of Maya's culture. Los mayas son un pueblo de Mesoamérica. Mayas are from a village in Mesoamerica. Los orígenes de los mayas, mayas origins, los orígenes de los mayas. Empezaron por primera vez, for the first time, entre el año, between the year 7000, 7000 y 2000 and 2000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. These are the thousands. Antes de Cristo, before Christ. Los cazadores y agricultores abandonaron, hunters and farmers abandoned sus hábitos nómadas, their nomadic habits, para crear pueblos y ciudades, to create villages and cities. Su alimento o comida básica fue el maíz. Their basic foodstuff was the corn. El maíz cambiar. Corn changed radicalmente la cultura de los mayas.
corn changed radically the culture of mayas. Entre el año 1500 y 200 antes de Cristo, between the year 1500 and 200, 200, 100, 200, 300, 400, 500, this is always 100, before Christ, los mayas started sus rituales más famosos, their most famous rituals, y su cultura y costumbres, and their culture and habits, crecieron muy rápido. Crecer, to grow, crecer. Y el pasado de crecer, yo crecí, tú creciste, él creció, nosotros crecimos, vosotros crecisteis, ellos crecieron. Crecieron muy rápido. They grow very fast. Entre el año 200 y 900 después de Cristo, between the year 200 and 900 after Christ, los mayas achieved su máximo esplendor. Their highest glory, we could say in English, something like that. I think there is a similar word as well in English coming from the Latin root, which is esplendor or something similar, but it's their glory. These referring to mayas. Estos perfeccionaron su arquitectura, templos, pirámides y edificios. So, these perfect their architecture, temples, pyramid and buildings. ¿Cómo fue la desaparición de los mayas? How was the disappearance of mayas? Hay una teoría. There is a theory. La teoría creyó, the theory believed, que una larga sequía, that a long drought, I'm not very sure if I pronounce this well, which is lack of rain, drought, sequía, acabó con su agricultura. This ended up with their agriculture y el desastre llegó a sus ciudades. And the disaster llegar, to arrive to their cities, a sus ciudades. Los mayas immigrated a lugares más fértiles, to places more productive or fertile, y los españoles conquistaron and Spaniards conquered las ciudades abandonadas, the abandoned cities. This is, of course, a very poor translation in English because it's literally what we read in Spanish. I translated into English and it's very poor, but I hope you understood. Let's read the whole text at a normal speed. Vamos a escuchar la historia de la cultura maya. Los mayas son un pueblo de Mesoamérica. Los orígenes de los mayas empezaron por primera vez entre el año 7000 y 2000 a.C. Los cazadores y agricultores abandonaron sus hábitos nómadas para crear pueblos y ciudades. Su alimento o comida básica fue el maíz. El maíz cambió radicalmente la cultura de los mayas. Entre el año 1500 y 200 a.C.,
los mayas empezaron sus rituales más famosos y su cultura y costumbres crecieron muy rápido. Entre el año 200 y 900 después de Cristo, los mayas alcanzaron su máximo esplendor. Estos perfeccionaron su arquitectura, templos, pirámides y edificios. ¿Cómo fue la desaparición de los mayas? Hay una teoría. La teoría creyó que una larga sequía acabó con su agricultura y el desastre llegó a sus ciudades. Los mayas emigraron a lugares más fértiles y los españoles conquistaron las ciudades abandonadas. If you go back to the test now, you can notice that there are not many verbs ending with er. Most of the verbs used in this test are verbs ending with ar. These are more common, and when it comes to er verbs, many of them has some irregularities, not very big, not very noticeable, but I still don't want to introduce them yet. And this is all for today's lesson. During the next episode, we're going to study the verbs ending with ir, and we will be finishing this past with these verbs. Obviously, after we finish the grammar, how we conjugate, the practice come, and there will be many episodes talking about the past using this verb. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo episodio. Remember, you can always contact me through my website www.spanish-perfecto or my Instagram account Spanish-Perfecto. ¡Hasta pronto!